El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Eche el volador. ¿Qué ese volador? ¡Quémelo! ¡Espere! ¡Cuidado! ¡Ay, llamen a una ambulancia! ¡Le cayó al niño! La pólvora puede dañarle la fiesta a todos. No arruines la celebración con las quemaduras, mutilaciones y el dolor que puede traer la pólvora. La vida es primero. La pólvora no es un juego. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Nuestro invitado es el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para hablar de temas muy importantes para los trabajadores. Ministro, gracias por atender la invitación. Aquí con el alma en la mano. Muchas gracias. Estamos en el último piso del edificio donde está el Ministerio de Trabajo, en el helipuerto, y esto genera algún mareo, ¿sí o no, ministro? No estamos para nada mareados. Estamos muy optimistas y muy entusiasmados por entregarle a los trabajadores de Colombia un incremento justo del salario mínimo. De eso quería hablar, ministro. Ocurre que estamos en la mesa de concertación, trabajadores, empresarios y el gobierno. ¿Qué panorama se vislumbra y cómo va ese trabajo de ustedes ahí? Primero, hay muy buen ambiente, digamos, hay un ambiente de discusión respetuoso, de discusión argumentada, y hay un ambiente que positivamente ha estado influenciada por las cifras económicas que revelan un sano y positivo comportamiento de la economía del país, del empleo y de la reducción de la pobreza y la desigualdad por cuenta de lo que ha sido en el gobierno del presidente Petro su política salarial, que ha significado un incremento del 37.6% del ingreso de los trabajadores por el aumento del salario mínimo, y que ha estado acompañado de un crecimiento económico por encima del 2.7% para este año y un control de la inflación que está en el 5.2%, con una tasa de desempleo la más baja en todo el siglo del 8.2%. Pues yo iba a preguntar precisamente sobre eso, ministro, y es que sectores de la oposición han manifestado que si se sube el salario más de la cuenta, siempre es el mismo cuento de siempre. Hay inflación, hay desempleo. ¿Qué mensaje le damos al país sobre ese tipo de cuestionamientos que se hacen permanentemente? Es un argumento reiterado, siempre, durante toda la vida. Es una suerte de cantaleta de ciertos sectores de la derecha política y de ciertos sectores empresariales, no de todos. Pero lo que demuestran las cifras es que entre más se incrementa el ingreso de los trabajadores por cuenta de un incremento del salario mínimo que esté muy por encima de la inflación causada y de la inflación esperada, pues eso revierte en un aumento de la demanda agregada, en una dinámica positiva de crecimiento económico y en una generación de nuevos y mejores empleos en el país. Por el contrario, a más ingresos, menos pobres, menos pobreza, menos desigualdad y más empleo de calidad. Hemos sacado en estos 3 años, por cuenta de esta política salarial y de este incremento de los ingresos de los trabajadores, a 1.600.000 colombianos de la pobreza. Y no con programas remediales de corte neoliberal, sino con políticas estructurales que representan esta política salarial. Pues a eso se suma además la reforma laboral, que es una conquista histórica para los trabajadores colombianos, que era recuperar lo perdido durante el gobierno de Álvaro Uribe. Claro, por supuesto, es que la reforma laboral es un salto en derechos, es un salto en trabajo digno, es un salto de progreso hacia adelante del mundo del trabajo y de la sociedad colombiana. Es una reforma laboral la más importante que se haya hecho después de la Constitución de 1991. Es una reforma que además
reivindica y materializa el concepto de Estado Social de Derecho de los constituyentes de 1991. Y es una reforma laboral que revoca reformas o contrarreformas regresivas, como la Ley 50 de César Gaviria o la Ley 789 de Álvaro Uribe Vélez. Y es, para finalizar, una reforma que trae nuevos derechos que provienen de los cambios del mundo de hoy, del cambio tecnológico, del cambio climático, y que honra compromisos de Colombia con la Organización Internacional del Trabajo. El presidente ha insistido mucho en vigilar la aplicación de la reforma. Ustedes desde el Ministerio de Trabajo, ¿qué han encontrado en cuanto a la respuesta de los empresarios en la real aplicación de la reforma laboral? Hay toda, digamos, una disposición de buena parte, digamos, del sector productivo en entender, en conocer la reforma y bueno, y en aplicarla en algunos casos o en buena parte del sector productivo. Pero hay otro sector productivo que cree que la reforma laboral es letra muerta y que la ley se hizo para no cumplirla. Pues para eso estamos en el Ministerio del Trabajo, están nuestros inspectores de trabajo, están nuestras direcciones territoriales en 32 departamentos del país, está nuestra Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, nuestros 2 viceministerios, todo el Ministerio del Trabajo con los ojos abiertos vigilando el cumplimiento pleno de la reforma laboral. Y en esa vigilancia, en ese control, ¿qué han encontrado ustedes de trampas que hacen los empresarios, algunos, para pasar por encima de la ley? Algunos, por ejemplo, todavía no han actualizado sus manuales internos, ¿no? Otros violan la jornada laboral. Esta reforma está acompañada de una reducción progresiva de la jornada laboral semanal de 48 horas a 46 en el primer año y de 44 en el actual año 2025 y de 42 horas semanales en el 2026. La jornada diurna en la reforma laboral establece que se trabajará desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. A partir del próximo 26 de diciembre hay que pagar horas nocturnas, trabajos nocturnos y horas extras después de las 7 de la noche, recargos dominicales y festivos hasta en un 100% en el año 2027. Entonces estamos vigilando que se cumplan esas normas en relación con jornada laboral. Hay muchas quejas y hemos encontrado incumplimientos en esa materia. También incumplimientos en seguridad y salud en el trabajo, en protección en riesgos laborales. Todavía existe intermediación laboral ilegal. Existen además violaciones a los derechos colectivos, a los derechos a la negociación colectiva en muchas empresas del país. Y eso es lo que hemos venido informando, de eso hemos venido dando cuenta con la labor de inspección que hemos reorientado a partir de la reforma laboral en todo el territorio nacional. ¿El trabajador qué debe hacer cuando siente que efectivamente la empresa donde trabaja le está violando los derechos? ¿A dónde debe acudir? ¿Qué debe hacer? A las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo, a nuestros canales virtuales, incluso una simple denuncia en las redes sociales para nosotros es suficiente, información para tomar atenta nota y de manera inmediata actuar en la protección de los derechos de los trabajadores. En la vida real, en la práctica, en la reforma laboral, ¿cuánto le representa en incremento? Me refiero al recargo nocturno, a los dominicales, a un trabajador, ¿cuánto le representa en porcentaje el incremento salarial? Yo le digo cuánto perdió cada trabajador en estos 23 años de vigencia de la Ley 789, esa nefasta legislación producida en tiempos de Uribe Vélez. 43 millones de pesos cada trabajador perdió por cuenta de lo que no le pagaron en trabajo nocturno y en recargos de dominicales y festivos. Ministro, vamos a un breve espacio de mensajes y ya regresamos con más temas de interés relacionados con el trabajo en Colombia. Muy bien. Por fin un gobierno nos tuvo en cuenta. Llevamos décadas exigiendo nuestros derechos. La reforma laboral reconoció los derechos de 60.000 madres comunitarias, madres sustitutas, trabajadoras de hogares infantiles y las formaliza. Se acaba la terciarización laboral. El cambio nos une. Gracias. Gracias. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Regresamos con entrevistas con Alma de País con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Habíamos quedado con el tema de los derechos de los trabajadores, la aplicación de la reforma laboral, pero hay un aspecto que es importante y es el de la formalización. ¿Qué está pasando con eso y qué le podemos decir a sectores como el de las empleadas domésticas con respecto a sus derechos? Muy importante pregunta, ¿sabes por qué? Porque el caballito de batalla de los que se oponen a las reformas y a los derechos de los trabajadores es que lo que hagamos en materia de derechos aumenta la informalidad en el mundo del trabajo, aumenta el número de trabajadores informales. Pues bien, esta reforma laboral y lo que hemos hecho en el gobierno del presidente Gustavo Petro se dirige precisamente a superar la informalidad. Muchos de los que se denominan informales son trabajadores por cuenta propia, ¿no? Incluso se consideran informales porque su empresa de 1 o 2 trabajadores no está formalizada. O sea que a veces se habla de informalidad laboral cuando realmente se está hablando de informalidad empresarial, que son 2 asuntos distintos. Pero la reforma laboral, por ejemplo, obliga a que 500.000 trabajadoras domésticas de las 700.000 que tiene el país, que hoy no tienen ningún tipo de contrato laboral, cuenten con un contrato laboral, que signifique ingresos como mínimo de un salario mensual vigente, con las prestaciones, todas las prestaciones sociales de ley, vacaciones, cesantías, protección en riesgos laborales, salud y pensión, que son principalmente los derechos adicionales al salario que tiene todo trabajador. La reforma laboral además obliga a que 440.000 trabajadores de plataformas digitales tengan un contrato laboral con todas las prestaciones de ley, que hoy no están formalizados y que podríamos considerar informales, entre comillas. También obliga la reforma laboral a que 410.000 aprendices del SENA que hoy no tienen contrato laboral, que pueden considerarse informales, entre comillas, tengan contrato laboral. Las madres comunitarias, que llevan años, décadas, cuidando a los niños en los barrios, en las veredas, en los corregimientos, ahora tendrán un contrato laboral con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estamos hablando de 60.000 madres comunitarias y trabajadoras de los jardines infantiles. Las manipuladoras del programa de alimentación escolar, la que hacen los alimentos de nuestros niños y nuestros jóvenes en las escuelas y colegios, tendrán contrato laboral. Pero si además asumimos que un informal es aquel que no tiene ningún tipo de protección social, la reforma laboral permite que una persona que gane menos de un salario mínimo tenga un mínimo, valga la redundancia, de protección social. Estamos hablando de recicladores de oficios, 70.000 en todo el país. Estamos hablando de trabajadores del arte y la cultura, artesanos, los que vemos en las calles de nuestras ciudades vendiendo sus artesanías que no tienen ninguna protección. Estamos hablando de artistas, de deportistas. Estamos hablando de periodistas, ¿no? Muchos de los que hacen periodismo digital no tienen ningún tipo de protección social. Así que aquí va a haber una gran revolución de la protección social para los trabajadores de Colombia que están hoy en condiciones que se denominan, a veces no muy técnicamente exactas, en condiciones de informalidad. Ahora que habla de periodistas, ministro, está el caso de los periodistas de los grandes medios. Estuve en los grandes medios. Y a uno lo llevaban al tema de trabajar 12 horas el fin de semana sin los pagos correspondientes a horas extras. ¿Eso cómo se controla? Porque digamos que ese es un oficio en el que nos metieron el cuento de que teníamos que estar pendientes de la información 24 horas. Con la inspección, vigilancia y control. En estos días hicimos una inspección en Caracol S.A. Nos encontramos con que hubo despidos masivos, 34 trabajadores, periodistas, entre ellos la mayoría, que fueron despedidos sin justa causa o violando las normas laborales. Cuando hay despidos por más de 39 trabajadores, eso se considera una masacre laboral o un despido masivo ilegal y necesita una autorización del ministerio para que eso ocurra. Entonces, hemos intervenido y hemos suspendido de manera inmediata esos despidos mientras revisamos cómo se han hecho. También jornadas de más de 8 horas, claro. Periodistas que trabajan 10 horas o 12 horas, ¿no?
como en los primeros tiempos de la revolución industrial, o tercerizados. Hay mucha tercerización laboral. Gente que trabaja en un medio de comunicación, pero no está contratado por ese medio de comunicación, sino que hay una vueltica, ¿no? Ajá. Hay un recoveco, ¿no? En otra empresa o unos terceros que son los que contratan con la empresa y que subcontratan a los periodistas. Todos esos asuntos hay que corregirlos. Nosotros acabamos de producir un decreto que está publicado para limitar la intermediación laboral, ¿no? Porque hay intermediación laboral ilegal y eso está prohibido por la reforma laboral y por el Código Sustantivo del Trabajo. El tema de las empleadas domésticas o de los que trabajan por horas, ¿a quién le corresponde asumir si tiene una empleada doméstica trabaja 5 días a la semana con 3 familias diferentes? ¿Cómo se regula ese tipo de situación? Si tiene 3 patronos, debe tener 3 tipos de contratos, 3 contratos simultáneamente, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, el prestador de servicios cuando es un profesional. Un profesional puede tener 2 o 3 contratos de prestación de servicios con distintas entidades públicas o privadas, ¿no? Así debe ocurrir con todo trabajador y en este caso con el trabajador o con la trabajadora doméstica. Y cada patrón o cada empleador, ¿no?, paga proporcionalmente a su salario por esos días trabajados o por esa semana lo que representa la seguridad social en ese tiempo trabajado de ese trabajador. En esos casos se han presentado ocasiones en las que ellas prefieren que les sigan pagando lo mismo porque si les pagan la seguridad social o lo que sea, pierden el contacto con el CISBEN para que los atiendan en los hospitales públicos. ¿Eso cómo se regula? Hay derechos que son irrenunciables, ¿no? Pero si eso es así, debe estar consignado en la relación laboral que se establezca. La norma obliga a que todo contrato significa seguridad social. ¿Por qué es importante este tipo de formalización? Porque le quitas la presión, ¿no?, a las finanzas públicas de lo que nos cuesta a todos los colombianos que pagamos impuestos, ¿no?, pagarle el CISBEN a una persona que tiene una relación laboral, ¿no?, de donde debe derivarse su protección social. Igual ocurre con la pensión. Si una persona ahorra en un sistema de pensiones, pues tendrá una pensión que no dependerá del bono pensional solidario, ¿no?, o del programa Colombia Mayor, por ejemplo, como el que hasta ahora ha venido cubriendo a esa población que nunca cotizó en un sistema de pensiones y que está sometido a una situación de pobreza y de desprotección después de terminar su vida laboral. ¿Hay cifras de las metas de formalización que el gobierno pretende que ocurran en estos próximos 2 años? Hay cifras de formalización, hay metas, pero las metas que nos hemos establecido pues han sido desbordadas por lo que hasta ahora hemos hecho. Pero aún así, lo que está previsto en la reforma laboral es que vamos a formalizar por lo menos 1.500.000 de nuevos trabajadores en Colombia. Muy bien. Hay una cosa también que ha ocurrido en este gobierno y es un gobierno durante el cual no ha habido paros, huelgas, represión contra la clase trabajadora. ¿Eso cómo se mide para que el público entienda un poco por qué ocurre eso y no ocurre lo que ocurría en otros gobiernos? No, la conflictividad laboral se mantiene. Nosotros tenemos, por lo menos es la medición que tenemos en el ministerio, 1.000 conflictos sociolaborales al año, ¿no? Seguramente el número de huelgas ha disminuido, pero en este gobierno protegemos el derecho a la huelga. Los trabajadores tienen el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. Eso es un derecho constitucional que nosotros sagradamente protegemos y honramos, ¿no? Claro, explosiones como la que vivió el país en el estallido social en el año 2021 no ha habido porque esas mayorías que se expresaron en el estallido social están en el gobierno, se sienten representadas en el gobierno. La agenda del presidente Gustavo Petro eran las peticiones de la gente en el estallido social o en el paro del 2019. Este es un gobierno de la gente, este es un gobierno que proviene de ese mismo mandato popular que se expresó en las calles y por eso seguramente no hemos visto, explosiones de protesta social generalizadas como las que se vivieron en los anteriores gobiernos. Muy bien, ministro. Vamos a otros cortes de mensajes y ya regresamos con entrevistas con Alma de País.
El SENA es orgullo y patrimonio de los colombianos. Millones de jóvenes han encontrado en sus aulas el camino para acceder a la formación técnica de calidad. Los empresarios e industriales saben que un aprendiz fortalece el equipo de trabajo. Un pago justo a su labor es un gran impulso al desarrollo personal y profesional. La reforma laboral mejora las condiciones salariales de los aprendices. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Listo, entramos en la recta final del programa. Quiero volverme al tema del salario mínimo porque obviamente la incidencia en la economía ha sido grande. Quiero hablar de la economía popular. ¿Cómo incide el aumento del salario mínimo y que los colombianos tengan más recursos en el desarrollo de la economía popular en Colombia? Mire, yo le dije a Jaime Alberto Cabal, el que dice ser el vocero o el presidente de FENALCO, ¿no?, que no represente mal a los pequeños tenderos y a los comerciantes del país, porque quien más se beneficia, el tendero es un eslabón de la economía popular muy importante, de la distribución de alimentos y de bienes de consumo básico en los barrios, en las veredas, incluso en la Colombia rural. Y le decía eso porque el primer beneficiario de un incremento del salario mínimo es el tendero, es el comerciante, el del centro comercial o el del supermercado de barrio. Porque si el trabajador tiene más, pues va a comprar. Y ese trabajador que se gana hasta un salario mínimo no va a comprar a Miami, no va a comprar a París, no va a comprar a Madrid. Va a comprar allí, en la localidad Rafael Uribe, en la localidad de Suba, en el barrio 1 de Mayo de Valledupar, en el barrio El Rebolo de Barranquilla, en la zona de Mandela en Cartagena, que son los que él dice representar. Así que el impacto del salario mínimo incrementado, como lo queremos hacer de manera justa este año y como se ha hecho hasta ahora en estos 3 años del gobierno de Petro, es impresionantemente importante, porque son 12 millones de trabajadores en Colombia que se ganan hasta un salario mínimo y son los que van a resultar beneficiados con este incremento. Y eso, por supuesto, tiene un efecto positivo, genera un círculo virtuoso en la economía popular. Bueno, otro tema tiene que ver con el género, el interés del gobierno por defender a las mujeres, sobre todo en el tema de la condición laboral y el no al maltrato. ¿Qué ha hecho el ministerio y qué programas ha implementado para precisamente resolver esa situación? Déjeme decirle que los datos del DANE están diciendo que por cuenta del incremento del salario mínimo y del crecimiento económico y de los buenos datos de la economía, las brechas de género se han reducido. O sea, hoy hay más mujeres en el mundo laboral y las desigualdades de salario también se han reducido. Incluso también se han reducido las brechas generacionales. Hoy hay más jóvenes en el mundo laboral que en los años anteriores. Pero adicionalmente, la reforma laboral refuerza la protección especial de la mujer en el mundo del trabajo. Nosotros tenemos en el Ministerio del Trabajo un cuerpo élite de género, de inspección de género para cuidar a la mujer, ¿no?, en el mundo del trabajo y para cuidar a quienes se ocupan del cuidado, ¿no?, en la sociedad, que es un trabajo a veces no remunerado y no reconocido socialmente. Y recientemente el Congreso aprobó o ratificó el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que refuerza el compromiso del Estado colombiano y de este ministerio en la persecución del acoso, en el castigo, en la inspección, en la investigación y el castigo del acoso laboral y de la violencia contra la mujer en el mundo laboral. Muy importante. Y un tema que es inevitable en esta entrevista es la reforma pensional. ¿Qué va a pasar con la reforma pensional si la Corte sigue empeñada en no avanzar? Pues ahora nos hemos enterado de una nueva recusación de la senadora Paloma Valencia contra el conjuez que eligió la Corte Constitucional. Seguramente usted lo sabe, pero la Corte empató su decisión sobre la constitucionalidad de la reforma pensional, que ya es una ley de la República, que ya empezó a andar porque el gobierno y el presidente decidieron que el pilar solidario empiece a aplicarse, 230.000 pesos mensuales para 3.100.000 adultos que están en pobreza o que estaban en pobreza monetaria extrema y que han salido de manera inmediata
de la pobreza a partir de el 1 de octubre de este año. Pero la Corte debía decidir sobre el conjunto de la reforma pensional, que significará que pasemos del 24 al 52% de la población en cobertura en el sistema pensional en el país. Y hubo una votación empatada, 4-4, se nombró un conjuez, ¿no? Después de 6 meses de dilaciones por cuenta de recusaciones y de demandas, etcétera. Y ahora nos encontramos con una nueva demanda. Esa es la derecha opositora, no al gobierno, sino a los derechos de los viejitos y de las viejitas de Colombia. Esperemos que los viejitos y las viejitas le ganen a Paloma Valencia esta batalla y le ganen a la derecha política el derecho a vivir sus últimos días en dignidad. ¿Cuál sería el plan B para ese tipo de situaciones? No, el plan A, el plan B, el plan Z es la reforma que ya aprobó el Congreso. Ahora, si la Corte no honra su papel de proteger y de ser guardián del Estado Social de Derecho, otorgándole la constitucionalidad que se merece esta reforma, pues viene la constituyente, va a ser inevitable una constituyente. Si se atraviesan a la reforma a la salud, si hunden la ley de financiamiento, si no quieren la jurisdicción agraria, si todas las reformas que están pensadas para el beneficio y para la felicidad de los colombianos tienen obstrucciones como las que hemos vivido en el Congreso de la República, inevitablemente tenemos que ir a una constituyente. Una última pregunta, ministro. ¿Cuál es la cifra estrella del Ministerio de Trabajo? Hay varias cifras. El aumento del salario de los trabajadores, que ha significado un aumento real de los ingresos en un 17.2% en estos 3 años. Ningún gobierno en la historia de Colombia había logrado mejorar los bolsillos y los ingresos y la vida de los trabajadores y trabajadoras de Colombia con un complemento de un desempeño positivo de la economía, con una tasa de desocupación que llega a el nivel más bajo en este siglo, el 8.2%, y con un optimismo. Pero hay, digamos, un hecho que a mí y al gobierno nos satisface especialmente, y es que cambiamos la conversación cotidiana de la gente en el país. Hoy la gente habla de derechos, hoy la gente habla de sus derechos, hoy la gente está hablando de reforma laboral, hoy la gente habla de derecho a una pensión en dignidad, hoy la gente está pendiente de qué tanto vamos a incrementar el salario mínimo antes del 24 de diciembre. Ministro, muchas gracias. A ustedes muy amables. Y nos vemos en la próxima ocasión. Bueno, con el alma en la mano y con el alma de país, con dignidad cumplimos. Ministro, muchas gracias y nosotros nos volvemos a encontrar en una semana en Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto. La reforma laboral es un triunfo colectivo. Recuperó el pago de las horas extras a los trabajadores. La jornada nocturna se fijará entre las 7 p.m. y las 6 a.m. Se reconocerá gradualmente el 100% del recargo por trabajo en días festivos. Un trabajador bien remunerado es una ganancia para todos. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Eche el volador. ¿Con ese volador? ¡Quémelo! ¡Espere! ¡Cuidado! ¡Ay, llamen a una ambulancia! ¡Le cayó al niño! La pólvora puede dañarle la fiesta a todos. No arruines la celebración con las quemaduras, mutilaciones y el dolor que puede traer la pólvora. La vida es primero. La pólvora no es un juego. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.